Y ahora que terminé, puse un poquito nada más de máximo línea 554 apenitas, y puse un poquito más de 550 para darle un poquito más de morado. Ahora vamos a hacer con 382 nudo francés en la parte del centro, tal y como hicimos acá, solamente que con cuatro, es decir, dos hebras dobladas a la mitad, y así vamos a hacer con dos vueltas el nudo francés para que sea un poquito más grueso. Entonces, voy a hacer eso, lo voy a terminar, voy a terminar el espacio con nudo francés y vamos a hacer otro elemento. Ok, ahora vamos a hacer el elemento 1, 3 y 8 y el 9, que son como berries, así como este de acá, como bayas, y lo vamos a hacer con combinación de estos colores, es decir, Anchor 123, 803, 322, 794, 550, 552 y 554. No lo voy a firmar porque es igual que el proceso que hicimos acá. La única diferencia es que van a ser tal y como hicimos acá en ese de aquí, que van a ser dos hebras dobladas a la mitad haciéndolas más gruesas. Y vamos a jugar con entre dos vueltas y una vuelta para darle textura. No van a ser chiquitas como estas, porque estas les hicimos con menos hebras. Estas van a ser un poquito más gruesas. Vamos a hacer esta chiquita, vamos a hacer solamente con dos. Estas con gruesas, estas chiquitas y estas con gruesas, que van a ser un par, nada más por lo que ves. Entonces, hagamos eso, o puedes irlas combinando a tu gusto a forma de que se vean diferentes texturas. Así que las voy a ir haciendo y luego regresamos para ir completando los que nos faltan. Ok, te voy a dar las últimas instrucciones y para empezar, vamos a ver qué hice la aguja. Bueno, aquí. Esta de acá es la única que va a ser un poquito diferente. Esta, que es el elemento, vamos a ver, 21. Vas a ver unas como hojitas adentro, y esas hojitas las vamos a llenar con 3, 7, 82. Puede ser punto satín, van a ser las del centro. Y estas de acá las vamos a llenar con 803. Ahora, este de acá, que es el elemento 19, vamos a trabajar bastante y similar a como hicimos con los otros elementos. Que vamos a trabajar un fondo, un color fondo, y luego vamos a hacer puntadas encima con diferentes colores para poder hacer como un efecto como de degradé, algo así, digámoslo así. Va a ser bastante similar a este, que es este de acá. Entonces te voy a dejar el color fondo y luego te voy a dejar el color que vas a ir añadiendo como por capas, ¿sí? Digámoslo así. Por ejemplo, acá, de aquí a aquí vas a añadir un color, de aquí a acá vas a añadir otro sobre la base. Y la parte de aquí del centro, va a ser lo mismo que hicimos acá. Ahora, este de acá, que son los elementos 22, 24, 25 y 23, las hojas vamos a rellenar con punto satín con 3782. Y estas de acá las vamos a trabajar como trabajamos aquí, rellenando como las hojitas con diferentes tonos. Puedes ir jugando siempre y cuando
como te mencioné antes, no coloques el mismo tono a la par. Por ejemplo, aquí colocas un tono o este tono que coloques aquí, puedes colocar aquí para que no coincidan. Te voy a dejar los tonos que coloqué que van a ser los mismos que hemos trabajado en el resto de flores. Entonces, igual voy a firmar el proceso, pero es una explicación en general porque ya hicimos o ya trabajamos esa técnica en los otros elementos. Entonces, es lo mismo, lo vas a hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a hacerlo para que podamos terminar el proyecto en sí.
Bueno, y llegamos al final del proyecto. Como puedes ver, esta es la misma puntada de estas. Estas igual, pues se parece mucho a esto. em, Dan diferentes texturas. No es muy complicado porque al final trabajas una capa de un solo color y sobre esa colocas como ciertos toques y da como un efecto así como un poquito acuarela, que es así como bien diluido. Entonces, espero que lo intentes. Recuerda darle un comentario, suscríbete y dale un like para que yo pueda seguir creando videos. Así que muchas gracias por ver el video hasta aquí. Bye bye.